Gracias, señor presidente. Señorías, señor Montoro, esta mañana hemos escuchado su presentación de los presupuestos para el 2014 y tengo que reconocer que nos hemos quedado un poco perplejos, porque de lo que menos habla usted ha sido de los presupuestos del 2014. Y usted es un ministro con tablas y con conocimiento suficiente en la materia. Esta tarde lo está demostrando. Sin embargo, el discurso nos ha extrañado y hemos pensado que ¿por qué ese discurso de esta mañana? Y hemos pensado en dos cuestiones. La primera es que ha lanzado usted una cortina de humo para no hablar del presupuesto y hablar de lo que le interesaba, que era de ese túnel que ya se ve la luz completa, es decir, que estamos saliendo de la crisis. Era desviar la atención del presupuesto. Pero había una segunda opción o posibilidad y ahora que estamos aquí prácticamente en la intimidad, se lo quiero decir y sin acritud, ha quedado usted esta mañana como cagancho en Almagro. No sé si conoce esa anécdota, pero le invito a que la compruebe. Y o se había perdido usted el presupuesto o el presupuesto no lo encontraba usted, pero ha habido en algún momento de su intervención que esa sensación la hemos tenido. Esta tarde, por fortuna, ha estado usted más acertado, incluso gracioso e incluso poético con eso de escribirle al viento. Es una buena frase. Nos habla usted de recuperación. Y una vez le preguntaban a un senegalés, hace poco tiempo, que qué pensaba de la crisis. Y el senegalés respondía, ¿qué crisis? Y usted habla de recuperación. Y había que preguntarle a los ciudadanos de este país, a la gente que está sufriendo el paro, a las empresas que no tienen financiación, es decir, no me extiendo, había que preguntarles qué piensan de la recuperación que usted nos vendía esta mañana. Seguramente no se quedarían también perplejos. Usted ha dicho y ha hablado de crecimiento, de empleo y de solidaridad. No sé si habrá crecimiento con la propuesta que hace del 0,7% para el año que viene, pero desde luego de empleo y solidaridad el presupuesto para 2014, cero. Ustedes, señor Montoro, no nos presentan los presupuestos para la recuperación. Nos presentan unos presupuestos para crear más paro, más pobreza y más desesperanza a la mayoría de la sociedad. ¿De qué recuperación están ustedes hablando? Si sus propias previsiones hablan de que el empleo caerá un 0,2 en 2014 y el propio Fondo Monetario Internacional prevé un aumento de 123.000 parados más. ¿De qué creación neta de empleo se habla si ustedes mismos prevén una reducción de ingresos de cotizaciones sociales del 2,9%? ¿A quién se pretende engañar si se contradicen con los propios datos? Plantean un crecimiento de la economía del 0,7%. Reconocerá que hablar de crecimiento sin crear empleo en una sociedad con casi 6 millones de parados es cuando menos un insulto a la inteligencia de mucha gente. Pero en todo caso, permítame decirle que cuando llueve sobre mojado sus previsiones pierden toda la credibilidad. Ya en los presupuestos para 2013 preveían una caída de la economía española del 0,5% y la realidad es que ha caído casi el triple por la aplicación precisamente de las políticas neoliberales de recortes y de austeridad, hecho que reconoce hipócritamente el propio Fondo Monetario Internacional. Estos presupuestos, señor Montoro, más que corregir esa senda desastrosa, solo conseguirán hundir más la demanda interna y las posibilidades de crecer económicamente y crear empleo, porque son esas políticas, junto a la reforma o contrarreforma laboral, las que han hecho posible que el último año se haya perdido más de medio millón de cotizantes a la Seguridad Social, y eso es empleo directo. No nos mientan más y díganlo con nitidez. No hay recuperación porque siguen aplicando las mismas recetas que aumentan la enfermedad del país. Se lo dijimos el año pasado y se lo repito hoy. Viven ustedes aislados de la sociedad, ajenos por completo a los problemas que afectan a los ciudadanos de a pie. Han ido de la burbuja del ladrillo a la burbuja financiera y ahora vamos a la burbuja de la desigualdad. Y termina pagándolo siempre la misma gente, los de siempre, los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los pensionistas, los empleados públicos, la gente en paro, los inmigrantes, los desahuciados y mucha gente que no pensaba que iba a sufrir esta tragedia. En resumen, nos llevan de burbuja en burbuja hasta el estallido final. Estos presupuestos están diseñados para los especuladores financieros,
para la banca, para las compañías eléctricas, para los defraudadores fiscales, para los empresarios oportunistas. Estos son los que manda la troika, son los mismos que mandan en su gobierno. Por eso no son los presupuestos para la mayoría social, para los trabajadores, los autónomos, las pymes, no son los presupuestos para la gente corriente y no son los presupuestos que necesita esta España. En los ingresos son raquíticos e injustos y no combaten el fraude fiscal. Y en los gastos destruyen empleo público y privado, reducen salarios del sector público, recortan la inversión pública, castigan a los pensionistas, recortan las prestaciones a los parados, reducen la protección social y reducen las transferencias a las comunidades autónomas. ¿De qué crecimiento se habla en este presupuesto? Estos presupuestos no son fruto del error. No puede ser que ustedes se estén equivocando tanto. Sus políticas responden a una estrategia bien planificada: desmontar y demoler el Estado social y destruir sus pilares, que son los servicios públicos básicos como la sanidad o la educación. Deterioran los servicios para tener la excusa perfecta para venderlos y convertir derechos en el negocio de unos cuantos. Son unos presupuestos de clase que van a seguir facilitando el trasvase de las rentas del trabajo a los beneficios del capital, y usted lo sabe, que van a seguir posibilitando que crezca el número de ricos y aumente el número de pobres. Son, repito, los presupuestos de la troika, de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, de la intervención en nuestra soberanía. Son esos presupuestos. Y en la parte de los ingresos hablamos de que son raquíticos e injustos fiscalmente y lo argumentamos. Todos sabemos que las causas de la desfiscalización de la hacienda pública, las causas de la ausencia de ingresos es la desfiscalización de la hacienda pública y el estallido de la burbuja inmobiliaria. La recaudación ha caído porque durante los años de la burbuja del ladrillo se dedicaron a bajar los impuestos a las grandes fortunas, a los beneficios del capital y a hacer bonificaciones y exenciones fiscales a los que más tienen. No es verdad que tengamos una excesiva contribución fiscal en España, como algunos afirman. Lo cierto es que la presión fiscal sigue estando por debajo de la media de la Unión Europea en 7 puntos del Producto Interior Bruto, y usted lo sabe. El problema en este país es que los más ricos pagan menos que la mayoría de los ciudadanos. Los ricos cada vez son más ricos y cada vez hay más pobres. La entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en España ha crecido casi un 7% en el último año. Estas 1.625 personas controlan una riqueza de casi el 20% del Producto Interior Bruto. ¿No es una vergüenza? ¿No es una exageración? ¿Cómo vienen a decirnos hoy que hay que seguir apretándonos el cinturón mientras unos pocos no paran de engordar sus cuentas? No es verdad tampoco que el déficit se deba al excesivo gasto, como quieren hacernos creer. En España el gasto público está 4 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. El problema está, insisto, en que se han reducido los ingresos. Nos retrotraen a presupuestos de hace 10 años, señor Montoro. Los ingresos que nos propone son profundamente injustos. Los sostenemos mayoritariamente con las rentas del trabajo y los impuestos indirectos como el IVA. Los beneficios del capital son los que siguen pagando menos, para que todos lo podamos entender, no solo los que estamos aquí. De cada 100 euros de impuestos, la mayoría ciudadana pagamos 80 euros a través del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, mientras que los beneficios del capital tan solo están pagando 12 euros de cada 100. Y esto es una indecencia y es una auténtica vergüenza. La injusticia del sistema fiscal es patente incluso entre las propias empresas. Les voy a poner un ejemplo. Las empresas están tributando de media realmente al 11,6% y de ellas las de mayor dimensión pueden llegar a pagar solo el 5%, y eso está en las estadísticas de la agencia tributaria. Con este presupuesto ustedes no demuestran voluntad política para luchar contra el inmenso fraude fiscal, que sigue estando cercano a los 90.000 millones de euros. Y que de una parte de esa el 73% es fraude de las grandes empresas. La partida de la agencia tributaria se congela después de 4 años de recorte. Sí, sube usted este año el 0,1%, pero después de 4 años sistemáticos de recorte. Su tasa de reposición del personal sigue siendo la misma. De cada 10 personas que se jubilen solo van a cubrir una plaza. Y usted y yo sabemos, y todos sabemos, que con esos escasos medios no se puede luchar contra el fraude fiscal. Señor ministro, o se persigue en serio el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas y se controla la evasión de impuestos, o ustedes no tendrán autoridad moral para hablar de otros fraudes menores. Esto es una obviedad.
Estos presupuestos reducen el empleo público, no cubren las plazas de quienes se jubilan y contribuyen así al deterioro de los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, etcétera. El recorte de profesores significa saturar las aulas de alumnos. Por cierto, manifestamos hoy nuestro apoyo a los profesores, padres y al alumnado en la huelga general que va a haber el día 24 contra la ley Wert. El recorte de personal en sanidad supone más listas de espera y el menoscabo de la atención sanitaria. Recortan los salarios de los trabajadores del sector público por cuarto año consecutivo. Llevan ya una pérdida cercana al 30% de poder adquisitivo desde que empezaron los recortes en 2010. Los empleados públicos no pueden seguir siendo los chivos expiatorios. No pueden ser los que estén pagando de una parte importante lo que son las consecuencias de esta estafa. Recortan más a la inversión pública, casi un 10%, situándola a niveles de hace 25 años en un momento que es clave y que la inversión pública debería jugar un papel de locomotora de la economía en este momento concreto, que el sector privado no tira todavía en este país, se diga lo que se quiera, y estoy hablando de la pequeña y la mediana empresa. Ustedes, señor ministro, se presentaron a las elecciones diciendo que su prioridad era el empleo. Después de ver las cuentas de este año y las del anterior, solo puede decirse una cosa: faltaron a la verdad, mintieron, porque continúan destruyendo empleo y reduciendo los salarios a los trabajadores y las trabajadoras. Porque las medidas puestas en marcha, reforma laboral incluida, sirven para que haya un gran ejército de parados, de pobres y de precarios, con los que se justifica la bajada de salarios de los que están trabajando. Si tuvieran coherencia, señor ministro, ya habrían dimitido y convocado elecciones generales. Se lo volvemos a plantear. Por cierto, hay una encuesta a empresas realizada por el propio Banco Central Europeo, que supongo conocerá, que afirma que los salarios no son el principal problema de las empresas. El principal problema es la falta de demanda, el segundo, el acceso al crédito y, en último lugar, los salarios. Me imagino que la conoce. En el ámbito de los servicios sociales y promoción social, los nuevos recortes y la consolidación del recorte brutal de la Ley de Dependencia del año pasado agudizan el carácter antisocial de estos presupuestos. Estas cuentas van a empobrecer todavía más a los pensionistas. Quieren ustedes cambiar el modelo de pensiones por el mandato de la Troika. Hay un mandato de la Troika para que se haga antes del 31 de diciembre. Están ustedes aprobando un ataque en toda regla al poder adquisitivo de los pensionistas, lo que se suma al pensionazo anterior. La revalorización de las pensiones de 0,25 anual es una estafa. Con la subida de los precios, lo que los pensionistas deben saber es que tendrán menos dinero al final del mes, porque la vida será más cara y sus pensiones se verán reducidas. La subida del 0,25 es 4 veces menor que la de 2013. Con su propuesta pretenden cumplir el gran objetivo de la banca. Ese es el fondo del problema, que es el suculento negocio que piensa la banca con los planes privados de pensiones. Ese es el gran objetivo del recorte a los pensionistas en nuestro país. Recortan las pensiones cuando usted mismo ya afirmó, usted lo afirmó, que con menos poder adquisitivo y subidas de impuestos como el IVA habría menos consumo y sería más difícil crear empleo y crecer. Lo dijo usted, pero es que además es verdad. Pues eso, apliquen eso a esta cuestión de los pensionistas. En España hay ya 636.000 hogares en los que ningún miembro recibe ingresos. La pobreza grave afecta ya a 3 millones de personas. La mitad, señor ministro, es pobreza infantil. Según Cáritas, que no es de Izquierda Unida, que yo sepa, dice que España tiene los valores de desigualdad más elevados de toda Europa. Los españoles que viven con menos de 307 euros al mes se han duplicado desde 2007. Ya hay más de 3 millones de personas paradas que no tienen ninguna ayuda, además de los trabajadores con salarios tan precarios dentro del núcleo de la pobreza. El mismo informe de Cáritas, que se titula Empobrecimiento y desigualdad social, le aconsejo que lo lea en algún rato libre si tiene, alerta de una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social, agudizada por las políticas de ajuste y sus recortes, la prolongación de las situaciones de desempleo y el agotamiento de las ayudas económicas. ¿Qué tiene usted que decir a ese informe de Cáritas? Conteste ahora cuando suba aquí al estrado. Díganos qué opina usted de ese informe de Cáritas y qué dice su presupuesto sobre ese informe de Cáritas. Los parados vuelven a ser
a ver recortadas sus prestaciones un 5,4% comparando el gasto real del presente ejercicio. Así consolidan los recortes a las prestaciones que se han venido aprobando. En el último año y medio se han eliminado el subsidio para mayores de 45 años, se han endurecido las condiciones para los mayores de 55 y se ha recortado la prestación a partir del sexto mes de percibirla. Los parados necesitan planes concretos para el empleo y cuando están en paro, en lugar de perseguirlos y criminalizarlos, lo que hay que hacer es protegerlos, como dice el artículo 41 de la Constitución española, que se nos olvida con mucha frecuencia, aunque luego loamos la Constitución cuando llegamos al 6 de diciembre. Señor ministro, siguen ustedes fiando la economía a un modelo productivo que no ha funcionado. Un modelo muy alejado de la sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido en su discurso oficial. Las inversiones en I+D+I parece que no importan para la marca España. En los presupuestos no permiten poner en marcha ni la agencia estatal del Plan Estatal de Investigación. No hay recursos para frenar la sangría de jóvenes investigadores y no se aborda el nuevo programa europeo I+D Horizonte 2020. En educación, admitiendo que hay un 10,6% más de inversión con respecto al presupuesto anterior, la realidad reconocida también por Cáritas es que ha habido un recorte del 41% en inversiones desde el año 2010. Disminuye la partida para desarrollo energético en un 95%. Se marginan las políticas de ahorro y eficiencia energética. Sin embargo, destinan más de 4.000 millones a financiar los costes de las eléctricas. ¡Qué casualidad, señor ministro! Las eléctricas en las que están los señores Aznar y Felipe González y otros exministros y exministras de la Corte. 4.000 millones de euros son 665.544 millones de las antiguas pesetas. Es una locura de dinero el que le vamos a pasar a las compañías eléctricas. Y esto también está en los propios presupuestos. Reducen las partidas ambientales y además renuncian a cambiar el modelo para avanzar en sostenibilidad. Recortan programas vitales como la ordenación territorial de recursos hídricos, actuaciones en la costa o en la prevención de contaminación y cambio climático. Hay un recorte en estos programas. Se ha disminuido un 65% los recursos al sector agrario en los últimos 5 años. En políticas de igualdad, en casi 1 millón de euros. En sanidad, un recorte del 12%. Exclusión de la atención primaria de 873.000 personas con las medidas. Y un anuncio de nuevos repagos en 2014. Disminuye la partida de lucha contra la violencia de género. Establecen una justicia blindada solo para quien tiene recursos para pagarla. De los 365 millones de euros que prevén recaudar por tasas judiciales para financiar, decían, la justicia gratuita, solo se destinan a la justicia gratuita 34 millones de euros. ¿A dónde va el resto, señor Montoro? Contéstenos. ¿Dónde quedó el compromiso del señor Gallardón? La memoria histórica ya ni es memoria en estos presupuestos, no existe. Su Gobierno desprecia la cultura y usted mismo se ha dedicado a denigrar nuestro cine. Vaya ejemplo, señor ministro. Reducen ustedes las transferencias a las comunidades autónomas, recortan el fondo de suficiencia un 16%, el fondo de compensación interterritorial un 24%, incumplen lo acordado por esta Cámara con estatutos de autonomía de Cataluña, de Andalucía, del valenciano o el balear. Y el problema de fondo es que faltan recursos en la hacienda pública por haberla vaciado con las rebajas de impuestos a los más ricos a lo largo de los años. Ese es el problema de fondo del dinero que no llega a las comunidades autónomas. Repartir migajas no puede contentar a nadie. Además, en comunidades y ayuntamientos se les impone un déficit del 1 y el 0% respectivamente. Estos presupuestos siguen la misma línea de socializar pérdidas y privatizar ganancias. Predicen un incremento de la deuda pública que podrá acercarse al 100% del PIB, es decir, toda la riqueza creada en España en un año. La deuda es la clave. El FROP ha dicho que al menos 30.000 millones de ayuda a los bancos a fondo perdido no serán recuperadas por el Estado. Y en 2014 se pagarán 36.590 millones de euros en concepto de intereses de deuda. Y eso es intolerable, es casi el presupuesto de educación. Y no pueden pagarse sin arruinar la vida de mucha gente. Sigue siendo urgente auditar la deuda para conocer qué parte es ilegítima. Mientras los bancos tienen barra libre para endeudarse con el Banco Central Europeo y especular, porque están especulando con la deuda soberana. No usan lo que les presta el Banco Central Europeo para dar crédito a las empresas. El Banco Central Europeo está compitiendo deslealmente con los Estados. Señor Montoro, la partida de acceso a la vivienda es insignificante
Y cuando una comunidad como Andalucía trata de evitar los desahucios como medida de urgencia, el Gobierno intenta dinamitar la iniciativa recurriéndola al Tribunal Constitucional. Así no se cumple el artículo 47 de la Constitución española. Es obvio que en su Gobierno sigue mandando la banca. Ustedes han creado el Banco Malo y el presidente dijo que no se crearía. Y hoy el Banco Malo está mal vendiendo paquetes inmobiliarios a los fondos llamados buitre que merodean en el mercado para que siga la especulación. Señor ministro, para ser propositivo se pueden hacer otras políticas y sacar adelante otros presupuestos más justos, más sociales y más humanos. Por el lado de los ingresos se puede luchar contra el fraude fiscal y con una reforma fiscal progresiva. Y en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida se podían conseguir 38.000 millones de euros. El impuesto de sociedades proponemos que se eleve al 35%. Y eso podía ayudar, junto con otras medidas, a recuperar 20.000 millones de euros. Proponemos aplicar otras medidas y gravar la riqueza y la especulación que podían incorporar otros 12.000 millones de euros, impuestos a las transacciones financieras, impuestos sobre la riqueza que sustituya al del patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre la SICAV, otro tributo que grave la tendencia en el momento de la adquisición de bienes de lujo. Así podríamos también revisar la subida del IVA, que es regresiva e injusta porque castiga a la mayoría ciudadana. Y por el lado de los gastos, liberando esos recursos, podríamos mejorar la financiación de importantes partidas para creación de empleo apoyando a la pequeña empresa y a la economía social, estimular la inversión pública en proyectos sostenibles, defender y desarrollar servicios sociales esenciales como educación, salud o dependencia, destinar recursos a políticas ambientales, a investigación pública, educación infantil, a la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal o la mejora de las pensiones. Un papel más activo del gasto público aumentaría la eficiencia y la productividad de nuestra economía con mayores grados de cohesión social y territorial. En conclusión, hay recursos posibles y suficientes para una política distinta, para crear empleo y para cambiar el modelo productivo sin necesidad de aumentar la deuda y limitando el déficit. La decisión, señor Montoro, por tanto, es política. Se trata de si se quiere tocar o no los intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos. En definitiva, señor Montoro, si se quiere hacer cumplir el artículo 31 de la Constitución española que usted, como funcionario público, juró defender para que hubiera verdadera justicia fiscal y facilitar unos presupuestos que ataquen la pobreza y contribuyan a crear empleo y defiendan los servicios públicos. Por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Le pedimos la devolución del presupuesto porque es posible crear un presupuesto con rostro social, con rostro humano y no un presupuesto para los especuladores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Montoro, qué pesado se ha puesto usted con lo de la izquierda clásica. Pero pesado, pesado. Más que esta mañana, perdido en los papeles. Algunos nos sentimos orgullosos de pertenecer a la izquierda clásica. Desde luego no nos sentimos, otros seguramente no se sienten tan orgullosos de pertenecer a la derecha rancia de este país, digo yo. Pero usted me ha hecho, parece que usted era el que hacía la enmienda de totalidad y yo era el ponente, porque me ha hecho usted 10 o 12 o 14 preguntas aquí y me va a costar trabajo responderlas porque el que preguntaba era yo y usted a mí no me ha contestado ninguna. Usted no me ha dicho qué opina del informe de la pobreza de Cáritas y usted no me ha dicho si miente Cáritas o no miente en los datos que ha dado. ¿Por qué no ha contestado usted sobre la pobreza, que es sobre lo que yo le he preguntado? Usted no ha contestado sobre la propuesta que le hacemos de llevar a la legislación el 35% del impuesto de sociedades. ¿Es tan grave que una empresa de cada 100 euros que gane pague 35 de impuestos? ¿No sería una manera de contribuir socialmente para el desarrollo de este país? Habla usted de los 40.000 millones de euros, 1.200 millones se incorporaron. El 3% ya se ha dicho aquí hoy, pero esos 40.000 millones pagados por trabajadores de este país, por lo menos pagamos 8.000 millones de euros nada más, a una media del 20%. Por tanto, ¿habrá una injusticia desde el punto de vista fiscal? Eso es lo que usted tiene que responder. No ha dicho usted nada de la SICAV. ¿Es que se tienen que seguir manteniendo esas figuras para que tributen al 1%?
mientras los demás tributamos desde el 15 al 56? ¿Por qué se mantienen? Contésteme usted esas cosas. No me haga usted esas preguntas, que yo se las puedo contestar. La lucha de clases existe, lo ha dicho Baffenbarres, que no es de izquierdas, ni de la izquierda clásica. Y ha dicho que la van ganando los ricos, además, en esta lucha de clases. Y es verdad, en sus presupuestos, la lucha de clases la han ganado los ricos, no la ganan los pobres, ni los parados, ni los que están sufriendo, ni los que no ven la recuperación. Sus presupuestos son unos presupuestos para los ricos. Usted es un ministro de clase, que defiende una clase. Y que además parece mentira que sea un funcionario público, que debería defender lo público y al Estado, porque usted se comprometió a eso cuando juró la Constitución española. No nos acuse usted, que parece un viejo estereotipo de la izquierda clásica y con eso resolvemos. Conteste usted a lo concreto. Decirle que crecimiento no basado en la especulación y la burbuja, ¿qué han sido estos 10 años si no especulación y burbuja? ¿Por qué vinieron 5 millones de trabajadores a nuestro país? Por cierto, 2,5 millones con el gobierno de Aznar y 2,5 millones con el gobierno de Zapatero, porque había que sustituir la mano de obra del campo y había que tener un batallón de mano de obra barata para hacer un modelo de desarrollo que hoy nos está pesando y nos va a pesar muchos años, porque se han construido viviendas que no se podían vender, que no eran para la gente, que estaban en la especulación, y el Estado se desentendió de construir vivienda pública y se ha hecho una cantidad inmensa de viviendas con las que ahora desahucian a la gente y al mismo tiempo la Sareb las está vendiendo los fondos buitres para volver a seguir especulando. Eso no es especulación, no hemos vivido una burbuja especulativa, no ha sido la deuda privada fruto de esa burbuja inmobiliaria, no ha sido parte de la deuda pública el haber absorbido una parte de la deuda privada y haber acompañado a los bancos en lugar de acompañar a las personas. No es eso lo que hemos tenido en este país, eso sí que es negar la historia. Poner en cuestión lo que ha sido estos 10 años de desarrollo que nos van a pesar todavía mucho en nuestro país, precisamente por no haber hecho intervención pública en la economía de la vivienda, por no haber aplicado propuestas de la izquierda clásica. Si se hubieran aprobado entonces propuestas de ese tipo, no hubiera habido tanta especulación inmobiliaria, no venta de viviendas a precios que no podía pagar la gente y que hoy, cuando pierden el empleo, los tienen que echar de sus casas. Ojalá y hubiera habido una planificación desde el punto de vista de la izquierda clásica para hacer la política de urbanización en nuestro país. Ahí, dentro de un año lo veremos. El problema de ser pobre es que ocupa todo el tiempo. Y el problema de los pobres y de la gente que tiene precariedad y de la gente que sufre cada día, cada mañana, cada noche y que no tiene ninguna esperanza, esa gente no espera un año, no puede esperar un año y que se continúe con las mismas políticas y que se siga viendo cómo crecen los ricos y cómo crece la pobreza. Los que buscan en los contenedores no pueden esperar, los que van a los comedores públicos, la gente parada que no cobra, la gente que se desespera, la gente que se suicida, esa gente no puede esperar un año. Y su responsabilidad y su obligación como gobierno es gobernar para esa gente fundamentalmente, porque esa es la gente que le da a este país una estructura social, es la gente que trabaja, es la gente que produce, es la gente que no está pidiendo nada más que justicia social, porque quieren ser ciudadanos como los demás ciudadanos de este país. Y su responsabilidad no las está cumpliendo usted como ministro de Hacienda, porque usted no está trabajando para esa gente. Concluyo ya por cuestión de tiempo, evidentemente, señor ministro, y le digo que habla usted de recuperación. España se está muriendo, pero por fortuna se está muriendo muy recuperada gracias a sus políticas. Muchas gracias, señor presidente.